El silencio en la sala del tribunal era una entidad física, densa y opresiva, que se aferraba a los hombros de Sofía como un manto de plomo. Cada crujido del antiguo banco de madera bajo ella parecía un grito. Cada tos ahogada de la galería sonaba como una acusación. El aire, cargado con el perfume caro de Beatriz de la Fuente y el olor a caoba pulida, parecía demasiado enrarecido para sus pulmones. Sentada en el banquillo de los acusados, Sofía sentía el peso de cientos de miradas sobre ella, miradas que la diseccionaban, la juzgaban y la condenaban mucho antes de que el juez tuviera la oportunidad de dar el martillazo. Su ropa, un vestido sencillo de algodón que ya había visto demasiados veranos, y un cardigan gris con un cuidadoso remiendo en el codo, era un grito silencioso de su inadecuación en aquel universo de seda lana fría y cuero italiano. Eran las ropas de una niñera, de una trabajadora, no de una criminal, pero en ese ambiente, la sencillez era sinónimo de culpa. Mantenía las manos entrelazadas sobre el regazo, los nudillos blancos por la tensión, pero su barbilla estaba en alto. Podían quitarle su libertad, su profesión, su buen nombre, pero no le arrebatarían su dignidad. Al otro lado de la sala, la familia de la Fuente formaba una fortaleza de poder y riqueza. Beatriz, la acusadora, era una visión de trágica perfección. Vestía un traje de diseñador, de un blanco inmaculado que contrastaba dolorosamente con la oscura narrativa que había tejido. Su cabello rubio estaba recogido en un moño impecable, y lágrimas de cocodrilo, brillantes y perfectamente cronometradas, descendían por su rostro de porcelana mientras su abogado pintaba un retrato de Sofía, como un monstruo disfrazado de ángel. Ella era la víctima, la madre aterrorizada cuyo único error había sido confiar su bien más preciado a una extraña. A su lado, Alejandro de la Fuente era una estatua de furia contenida. Su traje, de un azul marino tan oscuro que parecía negro, valía más que todo lo que Sofía había poseído en toda su vida. No miraba a su esposa. Su mirada gélida estaba fija en Sofía, una mirada que la perforaba, que la declaraba culpable de violar la santidad de su hogar y de herir a su heredero. Para él, la verdad era simple. La niñera, esa criatura insignificante de ropas gastadas, había lastimado a su hijo. El caso estaba cerrado en su mente. Entre ellos, pequeño y casi invisible, estaba Leo. Con sus 5 años, el niño parecía engullido por el estrado de los testigos. Sus piececitos apenas tocaban el suelo y se negaba a mirar a nadie, excepto al objeto que apretaba con todas sus fuerzas contra el pecho. Un oso de peluche marrón, con un ojo de botón ligeramente suelto y el pelo desgastado en algunas zonas. Osito Valentín. El fiscal concluía su alegato con un floreo dramático, su voz resonando con una indignación ensayada. Esta mujer, Sofía, abusó de la confianza sagrada que se le depositó. Usó su posición para infligir dolor a un niño indefenso. ¿Y por qué? ¿Frustración? ¿Malicia? No importa. Lo que importa es la fractura en el brazo de Leo de la Fuente y la cicatriz emocional que dejará para siempre. La fiscalía pide la pena máxima para que nunca más pueda acercarse a un niño. Sofía cerró los ojos por un instante. La fractura. El grito de Leo. La imagen estaba grabada a fuego en su mente, pero la mano que había causado el dolor no era la suya. Era la delicada mano de Beatriz, adornada con un anillo de diamantes, la que había apretado el bracito del niño con demasiada fuerza en un arrebato de furia porque él había derramado zumo en su vestido blanco. Lo hizo la niñera, Leo. Recuerda, fue la niñera. La voz de Beatriz resonaba en sus recuerdos, un susurro venenoso que se había transformado en un rugido público. Su abogado de oficio, un hombre joven y abrumado por el trabajo, con un traje que no le sentaba bien, suspiró. Lo había intentado todo. No había testigos, excepto Sofía, Beatriz y Leo. La palabra de una niñera negra y pobre contra la de una mujer blanca y poderosa de la alta sociedad. Una batalla perdida antes de empezar. Las pruebas eran circunstanciales,
Pero la narrativa de Beatriz era poderosa. Se levantó, ajustando sus papeles con aire de derrota. La defensa no tiene más preguntas, señoría. El sonido del martillo parecía inminente. El futuro de Sofía estaba a punto de ser sellado. Fue entonces cuando ella se inclinó hacia adelante. Su voz un susurro urgente y desesperado. El oso. Por favor. Osito Valentín. Él siempre aprieta el oso cuando tiene miedo. El abogado la miró, la confusión en su rostro dando paso lentamente a una chispa de comprensión. Era un movimiento desesperado, un último recurso casi teatral, pero era el único que les quedaba. Se levantó de nuevo, su voz un poco más firme. Señoría, solicito permiso para acercarme al joven Leo. Solo un momento. El juez, un hombre de rasgos severos, pareció irritado por la prolongación de lo inevitable, pero asintió con un gesto reacio. El abogado de oficio caminó lentamente hacia el estrado. Leo se encogió, hundiendo el rostro en el pelaje de Osito Valentín. «Hola, Leo», dijo el abogado con voz suave. «Bonito oso. ¿Cómo se llama?» Leo no respondió, solo apretó más el juguete. El abogado extendió la mano, no hacia el niño, sino hacia el oso. ¿Puedo ver a Osito Valentín un segundo? Beatriz se levantó bruscamente. «Protesto. Está intimidando al niño». Pero era demasiado tarde. Con un movimiento que pareció perfectamente accidental, el pulgar del abogado rozó un pequeño bulto cosido en la pata del oso. Un suave clic, casi inaudible, fue seguido de un siseo de estática que hizo que todos en el tribunal se sobresaltaran. Por un segundo, no pasó nada. Luego, una voz resonó desde los pequeños altavoces escondidos dentro del juguete. Una voz infantil y llorosa. La voz de Leo. «No, mami, por favor. Fue un accidente». Y entonces, otra voz. Clara, aguda y distorsionada por la grabación de baja calidad, pero inconfundible. Era la voz de Beatriz de la Fuente. «¡Silencio! Mira lo que has hecho. Mi vestido. Eres un niño malo y torpe». Siguió un sonido ahogado, un golpe, y el llanto de Leo se intensificó, convirtiéndose en un grito agudo de dolor. El silencio en el tribunal ahora era absoluto, cortante como el cristal. Nadie respiraba. Y entonces, la grabación asestó su golpe final. La voz de Beatriz, sibilante y llena de una amenaza fría que heló la sangre de todos los presentes. «You tell them the nanny did it, Leo. You tell them Sophia did it, or mommy will be very, very upset». Diles que lo hizo la niñera, Leo. Diles que lo hizo Sofía, o mamá se enfadará muchísimo. La grabación terminó con un clic, sumiendo la sala de nuevo en un silencio aturdido y profundo. Sofía levantó la vista y sus ojos se encontraron con los de Alejandro de la Fuente. La máscara de certeza y furia del multimillonario se había hecho añicos. En su lugar, una expresión de puro horror y absoluta incredulidad. Giró la cabeza lentamente, como si sus músculos estuvieran oxidados, para encarar a su esposa. Beatriz estaba pálida como un fantasma, sus ojos desorbitados por el pánico, la imagen de madre perfecta desmoronándose en tiempo real, bajo el peso de la verdad grabada en el corazón de un oso de peluche. El clic que puso fin a la grabación fue más sonoro que cualquier grito. El silencio que siguió no era denso. Era un vacío, un agujero negro que absorbía todo el aire, todo el sonido, toda la certeza de aquella sala de tribunal. Por un instante eterno, el mundo se congeló. Beatriz de la Fuente, con la boca ligeramente abierta, parecía una estatua de mármol a punto de hacerse añicos. El juez, un veterano de décadas de dramas humanos, tenía los ojos fijos en el pequeño oso de peluche como si fuera una anomalía cuántica, un objeto imposible que desafiaba las leyes de la física y de la justicia. El fiscal, pálido, abría y cerraba la boca sin emitir sonido. Su caso, su carrera, todo desintegrándose en un siseo de estática y en la voz cruel de una madre. Y Alejandro de la Fuente.
Alejandro de la Fuente no se movía. Ni un músculo, pero en sus ojos, un imperio de confianza y negación se derrumbaba, ladrillo por ladrillo, dejando atrás solo las cenizas heladas de una verdad insoportable. La mujer a su lado, la compañera de su vida, el pilar de su imagen pública, era un monstruo que torturaba a su propio hijo. Fue un sollozo proveniente de la galería lo que rompió el hechizo. Un sollozo, seguido de un murmullo colectivo, un sonido sibilante como el de una ola retirándose sobre guijarros, que rápidamente creció hasta convertirse en un zumbido de indignación y conmoción. Los periodistas en el banco de la prensa, antes aletargados, ahora se movían con la velocidad de depredadores, sus bolígrafos arañando el papel, sus dedos volando sobre los teclados de pequeños portátiles. El castillo de naipes de los de la Fuente se había derrumbado, y todos querían un trozo de los escombros. Fue en ese caos creciente que Beatriz finalmente se movió, impulsada por un pánico primario. «¡Es una farsa!». Su voz salió estridente, una nota disonante en la sinfonía del caos. «¡Es una grabación manipulada! Ella lo hizo. Esa mujer es una bruja. Está tratando de destruir a mi familia». Se levantó, apuntando con un dedo tembloroso a Sofía. Sus ojos, antes pozos de falsa tristeza, ahora ardían con el fuego de un animal acorralado. «Alejandro, diles que es mentira. Nuestro Leo nunca diría eso. Ella lo obligó, ella lo entrenó». Pero Alejandro no miró al juez, ni a los jurados, ni a la mujer que imploraba su validación. Su mirada, fría como el acero de un bisturí, permaneció fija en su esposa. Cuando finalmente habló, su voz no fue alta, pero cortó el ruido de la sala como un trueno silencioso. «Tú lastimaste a nuestro hijo». No era una pregunta, era una sentencia. Cada palabra era una piedra, pesada y afilada, arrojada contra la frágil fachada de ella. «Tú le rompiste el brazo, Beatriz», continuó, la voz desprovista de cualquier emoción, excepto un desprecio profundo y helado. «Y te sentaste aquí día tras día y me dejaste creer que esta mujer». Hizo un gesto vago en dirección a Sofía, como si la viera por primera vez como una persona y no como un problema que esta extraña era la responsable. «Usaste a nuestro hijo. Lo usaste para encubrir tu crueldad». Beatriz retrocedió como si hubiera sido golpeada físicamente. «No. Alejandro, por favor, puedo explicarlo. Estaba estresada, no quería». Pero sus excusas se perdieron en el aire. La conexión entre ellos, antes un cable de acero de poder y estatus social, se había roto. Él se apartó de ella. Un pequeño movimiento, pero que creó un abismo infranqueable entre los dos. La veía ahora por lo que era, no la deslumbrante socialité, sino una mentira andante envuelta en telas caras. «¡Orden! ¡Orden en la sala!». La voz del juez finalmente estalló. El sonido del martillo golpeando la madera resonando como disparos. El silencio volvió a caer, pero esta vez era un silencio eléctrico, cargado de expectación. El juez miró al fiscal, que parecía haber envejecido 10 años en 10 minutos. «Fiscalía, ¿tienen algo que añadir en vista de esta revelación?». El fiscal tragó saliva, se ajustó la corbata y, con la dignidad que le quedaba, dijo: «No, señoría. La fiscalía retira todos los cargos contra la acusada, la señorita Sofía». El juez entonces se giró hacia Sofía. Por primera vez, la miró directamente, y no había condena en sus ojos, sino algo que se parecía mucho al respeto y a una profunda tristeza. «Señorita Sofía, está en libertad. El caso en su contra queda cerrado. El tribunal le pide sinceras disculpas por esta dura prueba». Para Sofía, las palabras parecían venir de debajo del agua. Una ola de alivio tan abrumadora la golpeó que sus piernas flaquearon. Las lágrimas que había contenido durante semanas, lágrimas de miedo, de injusticia y de soledad, finalmente brotaron. No eran sollozos ruidosos,
sino un torrente silencioso que trazaba caminos en su rostro, lavando el polvo del tribunal y el peso de la acusación. No sentía triunfo, sentía solo un cansancio profundo, un dolor hueco donde antes había estado la tensión. Su mirada pasó por encima del circo mediático, por encima de la ruina de los de la fuente, y se posó en Leo. El niño, asustado por los gritos y la conmoción, todavía estaba encogido en la silla, el pequeño oso marrón siendo su única ancla en un mundo que de repente se había vuelto aterrador. Sus ojos se encontraron con los de Sofía, y en ellos, ella vio el verdadero coste de aquel día. El juez golpeó el martillo una última vez. Se levanta la sesión. La sala explotó. Los periodistas saltaron sobre las barreras, rodeando al abogado de Sofía, gritando preguntas. Abogados de traje corrieron al lado de Beatriz, intentando crear un escudo humano mientras se la llevaban. Una mujer rota cuyas mentiras habían sido desnudadas ante el mundo. Alejandro de la Fuente no esperó a nadie. Se movió con una precisión quirúrgica, ignorando a su esposa, ignorando a los abogados, y caminó directamente hacia el estrado de los testigos. Se arrodilló ante su hijo, la tela cara de su traje arrugándose en el suelo sucio del tribunal. No dijo nada, solo extendió los brazos hacia Leo, el rostro de un hombre poderoso finalmente quebrado por la verdad, por la vergüenza, y por un amor paternal que se dio cuenta de que había descuidado de forma casi criminal. En medio del torbellino, el abogado de oficio, Arturo Pérez, tocó el hombro de Sofía. «Vamos, Sofía, saquémosla de aquí». Él la guió por el pasillo lateral, lejos de las cámaras y las preguntas. Al pasar por la puerta principal y sentir la luz del sol en su rostro por primera vez, como una mujer libre, Sofía parpadeó. Ya no era la acusada, la niñera inculpada. Era la mujer que, con sus ropas gastadas y su dignidad inquebrantable, había derribado a un gigante. Y en su corazón, lo único que importaba era la esperanza de que, en algún lugar lejano, un niño y su oso de peluche encontraran por fin la paz. La puerta lateral del tribunal se abrió a un callejón estrecho, y la luz del sol de la tarde golpeó a Sofía con la fuerza de un golpe físico. Por un momento, se quedó paralizada, parpadeando, el aire fresco y contaminado de la ciudad en agudo contraste con la atmósfera estancada y tensa de la sala de audiencias. El sonido distante de las sirenas y el zumbido del tráfico parecían pertenecer a otro mundo, un mundo al que no estaba segura de seguir perteneciendo. Su abogado de oficio, Arturo Pérez, un hombre cuyo agotamiento estaba ahora teñido con el brillo eléctrico de una victoria imposible, la guió suavemente del brazo. «Por aquí, Sofía. Mi coche está a una manzana. Tenemos que ser rápidos». La palabra rápidos apenas había salido de su boca cuando el infierno se desató. De alguna manera, un explorador de la prensa los había localizado. Un único grito. «¡Es ella!» fue el detonante. En segundos, el callejón se transformó en un túnel de caos. Cámaras surgieron de la nada, los flashes estallando en sus ojos, cegándola repetidamente. Micrófonos, como cabezas de serpientes mecánicas, fueron empujados hacia su rostro, cada uno cargado con una pregunta más invasiva que la anterior. «Sofía, ¿cómo se siente al ser declarada inocente? ¿Va a demandar a los de la Fuente por daños y perjuicios? ¿Cuál es su mensaje para Beatriz de la Fuente? ¿Qué va a hacer ahora?» Las voces se fusionaron en un rugido sin sentido. El mundo giraba. Sofía retrocedió instintivamente, el cuerpo tenso, el instinto de lucha o huida gritando dentro de ella. No era una celebridad, era una niñera, una cuidadora. Su vida transcurría en silenciosas habitaciones infantiles, en parques soleados, al ritmo suave de los cuentos para dormir. Esta violencia, esta intrusión hambrienta, era aterradora. Arturo Pérez se interpuso entre ella y el enjambre, su cuerpo delgado formando una barrera sorprendentemente eficaz. «Sin comentarios. Por favor, abran paso. Denle espacio a mi clienta». Él la empujaba hacia adelante, un paso a la vez, navegando por la masa de cuerpos y equipos.
Sofía bajó la cabeza, su cabello cayendo sobre su rostro como una cortina, sus ojos fijos en la espalda gastada de la chaqueta de su abogado. El remiendo de su propio cardigan parecía arder en su piel. Incluso en su victoria, se sentía expuesta, juzgada por su pobreza, ahora transformada en un extraño símbolo de virtud oprimida. Finalmente alcanzaron el coche de Arturo, un sedán modesto que parecía tan fuera de lugar como ella en aquel circo. Él abrió las puertas y prácticamente la empujó al asiento del copiloto antes de correr hacia su lado, con los periodistas golpeando las ventanillas mientras él arrancaba el motor y se alejaba bruscamente de la acera. Dentro del coche, el caos se redujo a un zumbido ahogado. El silencio fue tan repentino y absoluto que pareció ensordecedor. Sofía apoyó la cabeza en el frío cristal de la ventana, todo su cuerpo temblando con la adrenalina que se disipaba. El mundo exterior pasaba borroso, una acuarela de luces y colores. No se había dado cuenta de que estaba llorando de nuevo hasta que Arturo le ofreció un pañuelo de papel de una caja en el salpicadero. ¿Estás bien?, preguntó él, con voz suave, la preocupación genuina. Sofía negó con la cabeza, incapaz de formular una respuesta. Bien, era una palabra que no encajaba con nada de lo que sentía. Estaba aliviada, sí, agradecida, pero también estaba hueca, agotada y terriblemente triste. Yo solo... no sé qué hacer, susurró con la voz ronca. Mi vida, mi apartamento, mi trabajo, todo se ha ido. Arturo suspiró, sus ojos fijos en la carretera. Nos encargaremos de eso, Sofía. Una cosa a la vez. Primero, vamos a llevarte a un lugar seguro. Tu apartamento no es una opción ahora. La prensa ya debe estar acampada allí. Reservé una habitación de hotel a tu nombre. Un lugar discreto. Necesitas tiempo para respirar. Mientras conducían, la mente de Sofía se alejó de su propia situación y volvió al tribunal. Al rostro de un niño de 5 años, pálido y asustado, aferrado a su único amigo. «Leo», dijo de repente. «¿Qué va a pasar con Leo?» Arturo la miró de reojo, sorprendido por su capacidad de empatía después de todo. Los servicios sociales se involucrarán, seguro. Con la grabación como prueba y el testimonio que seguirá, la custodia de Beatriz será seriamente cuestionada. Alejandro de la Fuente tiene los mejores abogados que el dinero puede comprar. Probablemente luchará por la custodia exclusiva. Por lo que vi en su rostro hoy, creo que hará todo lo posible para proteger a su hijo de ahora en adelante. Una imagen fugaz pasó por la mente de Sofía. La escena que no vio, pero que sabía que estaba ocurriendo. Alejandro de la Fuente, el multimillonario de traje impecable, intentando salir por la puerta principal del tribunal. Su rostro, antes una máscara de arrogancia, ahora una fortaleza de vergüenza. Su mano sosteniendo la de Leo con una fuerza desesperada, mientras Beatriz, una figura encogida y sollozante, era protegida por guardaespaldas de la humillación pública. La inversión de papeles era tan completa, tan brutal, que no le trajo ninguna satisfacción. Solo una profunda melancolía por la inocencia perdida en el centro de todo. El hotel era anónimo, limpio e impersonal. Arturo la acompañó hasta la habitación, le entregó la tarjeta de acceso y un sobre con algo de dinero. Es de un fondo de asistencia legal para emergencias, para que te las arregles en los próximos días. Mi número está ahí. No hables con nadie. No contestes el teléfono de la habitación. Solo descansa. Te llamaré mañana por la mañana y discutiremos los próximos pasos. ¿De acuerdo? Sofía asintió, sintiéndose como una niña perdida. Gracias, Arturo. Por todo. Tú me creíste. Él esbozó una sonrisa cansada. Yo solo escuché la verdad, Sofía. Ahora, intenta dormir. La puerta se cerró, y por primera vez en meses, Sofía estaba verdaderamente sola. No en una celda de espera, no en el banquillo de los acusados, sino en un espacio que era suyo, aunque fuera temporalmente.
Caminó hasta el gran espejo sobre la cómoda y se miró. La mujer que le devolvía la mirada tenía los mismos ojos cansados, el mismo cabello sencillo, las mismas ropas gastadas. Pero algo había cambiado. Ya no era solo Sofía, la niñera. Era la mujer del caso del osito Valentín. Un titular. Un símbolo. El proceso judicial había terminado. Pero su verdadera prueba, la de reconstruir una vida a partir de las ruinas y descubrir quién era ahora, apenas estaba comenzando. El interior del Maybach era un capullo de silencio y cuero cosido a mano, diseñado para aislar a sus ocupantes del mundo exterior. Para Alejandro de la Fuente, sin embargo, el silencio era una cámara de tortura. Cada sutil crujido del cuero, cada discreto zumbido del motor eléctrico, amplificaba el rugido en su cabeza. La grabación. Sonaba en un bucle infinito, una banda sonora para el colapso de su vida. «Silencio. Mira lo que has hecho». La voz estridente de su esposa, el golpe sordo, el grito de dolor de su hijo, y el susurro final, la frase que lo atormentaría para siempre. «O mamá se enfadará muchísimo». Sentado en el asiento trasero, el traje de $10,000 parecía un disfraz barato, una cáscara vacía que no podía contener al hombre que se deshacía por dentro. A su lado, Leo estaba encogido contra la puerta, tan pequeño y frágil en aquel mar de lujo. Ya no lloraba. Sus ojos estaban fijos en el paisaje urbano que pasaba, pero Alejandro sabía que no veía nada. El niño estaba a kilómetros de distancia, en un lugar a donde solo él y Osito Valentín, todavía firmemente sujeto en sus brazos, podían ir. La ira fue lo primero, una ola blanca y ardiente que amenazó con consumirlo. Ira hacia Beatriz. ¿Cómo había podido ser tan ciego? Ahora, mirando hacia atrás, las señales estaban todas allí, como letras de fuego que se había negado a leer. Sus cambios de humor, cada vez más erráticos. Su creciente impaciencia con Leo, que él descartaba como el estrés de ser una madre perfecta. Las niñeras que venían y se iban, marchándose con excusas vagas de no era lo que esperaba. Y Sofía. Sofía había sido diferente. Era tranquila, calmada, y por primera vez, Leo parecía genuinamente feliz. Reía más. Dormía toda la noche. Alejandro recordaba haber llegado a casa una noche y encontrarlos a los dos en el suelo de la sala de juegos, construyendo una torre de bloques, la risa de Sofía mezclándose con la de su hijo. Se sintió como un intruso, un observador distante de una felicidad de la que no formaba parte. Y Beatriz, que llegó poco después, había mirado la escena con una fina sonrisa en los labios que ahora, en retrospectiva, parecía veneno puro. Los celos. Siempre habían sido los celos. La ira dio paso a una oleada de vergüenza tan abrumadora que lo dejó sin aliento. Vergüenza de sí mismo. Él, Alejandro de la Fuente. El titán de la industria. El hombre que podía leer los matices de un contrato de 100 páginas y detectar un fallo en un abrir y cerrar de ojos, había sido engañado en su propia casa. Había creído en la superficie, en la imagen que Beatriz proyectaba, porque era más fácil. Era conveniente. La esposa perfecta, el hijo perfecto, la casa perfecta. Era un portafolio, no una familia, y él había sido el director general ausente, centrado en ganancias y pérdidas, mientras el activo más valioso de su vida estaba siendo maltratado y descuidado. Peor aún, había sido cómplice activo en la crucifixión de una inocente. La imagen de Sofía sentada en el banquillo de los acusados lo asaltó. Su ropa sencilla, el remiendo en su cardigan, la dignidad inquebrantable en su rostro. La había mirado con desprecio. Había juzgado su pobreza como un defecto de carácter, una predisposición a la violencia. La facilidad con la que aceptó su culpabilidad, sin una sola pregunta, sin una sombra de duda, reveló un prejuicio feo y profundo dentro de sí, que nunca supo que existía. No solo creyó una mentira, quiso creerla,
porque la alternativa, que la perfección de su vida era una farsa, era impensable. Con un movimiento lento y deliberado, se inclinó hacia su hijo. ¿Leo? Su voz salió ronca, extraña a sus propios oídos. El niño no se giró. «Hijo, mírame». Leo giró la cabeza mínimamente, sus ojos grandes y vacíos encontrándose con los de su padre. «Lo siento», dijo Alejandro, las palabras pareciendo inadecuadas, patéticas. «Siento no haberte protegido. Papá cometió un error terrible». Leo no dijo nada. Solo apretó más a Osito Valentín, y Alejandro lo entendió. En ese momento, aquel oso de peluche raído era más padre para Leo de lo que él jamás había sido. El oso había escuchado sus miedos. El oso había presenciado su dolor. El oso había guardado su verdad. ¿Y él, el padre, dónde estaba? En una sala de juntas, en un jet privado, en una cena de gala, en cualquier lugar, menos donde importaba. La conmoción y la vergüenza finalmente comenzaron a solidificarse, transformándose en algo que conocía bien. Resolución. La mente del director general, fría, lógica e implacable, tomó el control. Había daños que controlar, errores que reparar, un desastre que gestionar. Cogió el teléfono de satén negro de la consola. Su chofer, observando por el espejo retrovisor, vio el cambio en el rostro de su jefe. La devastación había sido reemplazada por una máscara de gélida determinación. Su primera llamada fue a la jefa de su equipo legal personal, una mujer conocida por su discreción y eficiencia brutal. «Jessica, cancélalo todo. Tenemos una crisis». Explicó la situación en frases cortas y precisas, desprovistas de emoción. «Quiero que prepares los papeles del divorcio, inmediatamente. Causa, crueldad, perjurio, abuso infantil. Quiero la custodia total y exclusiva de Leo. Usa la grabación, úsalo todo. No me importa el coste. No quiero que ella se acerque a menos de 100 metros de mi hijo nunca más. ¿Entendido?» Hubo una pausa. «Sí, señor de la Fuente», dijo Jessica sin vacilar. «Considere lo hecho». Su segunda llamada fue a su jefe de seguridad, un exagente del servicio secreto. «Marcos, necesito que encuentres a alguien. Se llama Sofía. Fue la acusada en el juicio de hoy. La prensa está sobre ella como buitres. La quiero localizada en 1 hora. Quiero un equipo de vigilancia discreta sobre ella 24 horas al día, 7 días a la semana. Nadie se le acerca, ni la prensa, ni nadie. No debe ser contactada. Solo tiene que estar a salvo. Su seguridad es ahora tu máxima prioridad. Infórmame en cuanto la hayáis localizado». Colgó. El coche se deslizó hacia el garaje subterráneo de su rascacielos. Alejandro miró su propia imagen reflejada en el cristal tintado, el traje impecable, el reloj caro, los rasgos de un hombre que tenía el mundo a sus pies. Pero vio la verdad. Era un necio que había roto todo lo que importaba. La reconstrucción no sería con dinero o poder, sería con tiempo, con humildad y con una expiación que apenas sabía por dónde empezar. La primera cuota de esa deuda era garantizar la seguridad de la mujer a la que había ayudado a destruir. La habitación del hotel era un no lugar, una caja beige y marrón de muebles genéricos y arte de pared insípido. Para Sofía, era un santuario y una prisión. El silencio, después del tumulto del tribunal y la emboscada de la prensa, era un bálsamo, pero un bálsamo que permitía que los ecos de todo lo que había sucedido resonaran más fuerte en su mente. Permaneció bajo la ducha por un tiempo incontable, el agua caliente deslizándose por su espalda, intentando lavar no la suciedad, sino el sentimiento de violación, el toque invisible de cientos de ojos juzgadores. Vistiendo el albornoz blanco y mullido del hotel, se sentó al borde de la cama, el tejido suave un lujo extraño contra su piel. Su propia ropa, el vestido de algodón y el cardigan remendado, estaban doblados sobre una silla, pareciendo un artefacto de una vida pasada,
un uniforme de una identidad que le había sido arrancada. ¿Quién era ella sin ese uniforme? ¿Sin la rutina de cuidar de Leo? ¿Sin el propósito simple de su trabajo? La pregunta flotaba en el aire estéril de la habitación, sin respuesta. Con dedos temblorosos, cogió el mando a distancia y encendió el televisor. Fue un acto de masoquismo, quizás, una necesidad de confirmar que la pesadilla era real. Y allí estaba. Su rostro, una foto tomada en un mal día, estampado en la pantalla bajo un titular llamativo. El veredicto de Peluche. Niñera exonerada por grabación secreta. El reportaje mostraba imágenes caóticas del exterior del tribunal. Se vio a sí misma, una figura acorralada siendo empujada hacia el coche de Arturo. Vio a Beatriz de la Fuente, el rostro contraído en una máscara de desesperación, siendo escoltada por una falange de abogados, la multitud gritando «¡Vergüenza!» y «¡Monstruo!». Y entonces, la cámara se centró en Alejandro de la Fuente. Estaba conduciendo a Leo hacia el Maybach, su cuerpo formando un escudo protector. El primer plano de su rostro era devastador. La arrogancia se había ido, la certeza se había ido. Todo lo que quedaba era la imagen de un hombre mirando las ruinas de su mundo, el dolor y el autodesprecio grabados en cada línea de su expresión. Sofía sintió una punzada de algo que no era lástima, ni satisfacción, sino una tristeza profunda y compartida. La mentira de Beatriz no solo había destruido la vida de ella, los había envenenado a todos, dejando un rastro de destrucción que tardaría años en limpiarse. Apagó el televisor, incapaz de soportar más. Sus pensamientos volvieron a Leo. Se preguntaba si estaría comiendo, si alguien lo acostaría en la cama y le leería su cuento favorito, Donde viven los monstruos. ¿Quién lo protegería ahora de los verdaderos monstruos? Su conexión con él era lo único real y puro en medio de aquel nido de víboras, y la pérdida de esa conexión dolía más que la falsa acusación. Era su niñera. Su trabajo era cuidarlo, y, al final, no pudo protegerlo de su propia madre. El sentimiento de fracaso era un nudo apretado en su pecho. El hambre le royó el estómago. No había comido nada decente desde el insípido desayuno antes de ir al tribunal. Miró el menú del servicio de habitaciones sobre la mesa, los precios absurdos haciéndola retroceder. Incluso con el dinero que Arturo le había dado, gastar $40 en un sándwich parecía un pecado. Los viejos hábitos, la frugalidad nacida de la necesidad, eran difíciles de romper. Fue entonces cuando unos suaves golpes en la puerta la hicieron sobresaltar. Con el corazón martilleando contra las costillas, contuvo la respiración. La prensa. La habían encontrado. Los golpes sonaron de nuevo, pacientes, no agresivos. Dudando, se acercó a la puerta y miró por la mirilla. Un hombre con uniforme del hotel estaba fuera con un carrito de servicio. No parecía un periodista. Con el corazón todavía en la boca, abrió la puerta solo una rendija, manteniendo la cadena de seguridad puesta. ¿Sí? Su voz era un susurro. El hombre, joven y de aspecto profesional, no intentó mirar hacia adentro. Entrega para la señorita Sofía. Ya está todo pagado, señora, incluida la propina, señaló el carrito, que contenía no solo una comida cubierta, sino varias bolsas de compras de unos grandes almacenes conocidos. Sofía frunció el ceño, confundida. Pero yo no he pedido nada. El hombre se encogió de hombros, con una sonrisa educada e impersonal en su rostro. Las instrucciones eran entregar en esta habitación. Que tenga una buena noche, señora. Se alejó, dejando el carrito en el pasillo. Con el corazón aún acelerado, Sofía cerró la puerta, quitó la cadena y metió el carrito. El olor a comida caliente y reconfortante llenó la habitación. Pollo asado, verduras al vapor, puré de patatas. Era el tipo de comida sencilla y casera que ella misma prepararía. En las bolsas encontró ropa. No era de diseñador, pero era de buena calidad. Pantalones de chándal suaves, camisetas de algodón, un jersey de lana, ropa interior, calcetines.
También había un neceser completo con artículos de aseo, no las muestras del hotel, sino botes de tamaño normal de champú, jabón y loción de una marca suave y sin perfume. No había ninguna nota, ninguna explicación, solo un acto de cuidado anónimo, preciso y totalmente inesperado. El gesto era tan profundamente considerado, tan práctico en su esencia, que la desarmó por completo. Alguien sabía que no tenía nada más que la ropa que llevaba puesta. Alguien sabía que necesitaría consuelo y normalidad, y alguien tenía el poder y los recursos para proporcionárselo de forma silenciosa y eficiente. Un escalofrío recorrió su espalda. El alivio y la gratitud se mezclaban con una nueva e inquietante sensación. Estaba libre, pero no estaba sola. Manos invisibles y poderosas estaban empezando a moverse a su alrededor, tejiendo una red de protección que también era, a su manera, una jaula dorada. La mañana llegó sin ceremonia, una franja de luz grisácea infiltrándose por las pesadas cortinas del hotel. Sofía despertó de un sueño agitado y sin sueños, sintiéndose desubicada en el silencio y la suavidad de la cama desconocida. Por un instante, el pánico la envolvió, el miedo de que todo hubiera sido un sueño, de que todavía estuviera esperando el veredicto. Pero entonces su mirada se posó en las bolsas de la compra y en el cardigan remendado sobre la silla, un tótem de su vida anterior. Era real, estaba libre. Vistiendo la ropa nueva y anónima, una camiseta de algodón gris y unos pantalones de chándal negros, se sintió como una actriz vistiendo el vestuario para un papel que aún no conocía. La ropa era suave, cómoda, pero no era suya. Parecía un préstamo de una vida que no le pertenecía. El teléfono sonó, el sonido estridente haciéndola sobresaltar. Era Arturo Pérez. «¿Sofía? Buenos días. Espero que hayas podido descansar», dijo él, su voz sonando menos cansada que la noche anterior. «Te llamo con algunas actualizaciones. La primera es que Beatriz de la Fuente ha sido formalmente acusada de perjurio, agresión a un menor y denuncia falsa. Pasó la noche bajo custodia y ha sido puesta en libertad bajo una fianza astronómica esta mañana. La fiscalía se lo está tomando muy en serio. No les gusta que los tomen por tontos». Sofía absorbió la información en silencio, sin sentir ninguna alegría. Era solo otra pieza en el tablero roto de la vida de los de la Fuente. «¿Y Leo?», preguntó, la preocupación por el niño superando todo lo demás. «Está con su padre. Alejandro de la Fuente ha presentado una orden de alejamiento de emergencia contra su esposa, impidiéndole cualquier contacto con su hijo. Parece que no está perdiendo el tiempo». Arturo hizo una pausa, el tono de su voz cambiando de informativo a estratégico. «Sofía, tenemos que hablar del siguiente paso. El tuyo. Con la confesión grabada y los cargos penales, tenemos un caso civil irrefutable contra los de la Fuente. Por daños morales, lucro cesante, difamación, la suma sería sustancial. Podría cambiar tu vida para siempre». La oferta quedó flotando en el aire. Dinero. Una fortuna, probablemente. Lo suficiente para no tener que volver a remendar un cardigan, para no volver a preocuparse por el alquiler. La solución a todos sus problemas prácticos. Pero la idea la llenó de un sabor amargo. «No quiero su dinero, Arturo», dijo ella, con voz firme. «No quiero nada que venga de esa familia, de ese lugar. Sería como aceptar un pago por el dolor de Leo, como lucrarse con su pesadilla». Arturo suspiró al otro lado de la línea, un sonido de frustración mezclado con admiración. «Entiendo tu postura, Sofía, de verdad, pero piénsalo como justicia, no como un premio. Destruyeron tu reputación, casi te quitaron la libertad. Eso tiene un precio. Piensa en lo que podrías hacer con esos recursos. Piensa en el bien que podrías generar». La conversación terminó sin una decisión, con Arturo instándola a no descartar la idea por completo. Colgando el teléfono, Sofía caminó hacia la ventana y abrió las cortinas. La ciudad se extendía bajo ella, un monstruo de hormigón y ambición. En algún lugar de esa ciudad
estaba Alejandro de la Fuente, un hombre que había intentado destruirla y que, por alguna razón, ahora la estaba protegiendo anónimamente. Y le estaba ofreciendo, a través de su abogado, la oportunidad de una vida de riqueza. Pero Sofía sabía, con una certeza que venía del fondo de su alma, que su dignidad no estaba en venta. Mientras tanto, a varias manzanas de distancia, en un ático que parecía flotar sobre la ciudad, el silencio era de un tipo diferente. No era pacífico, era el silencio de un vacío, de una ausencia palpable. La presencia vibrante y a menudo caótica de Beatriz se había ido, sus perfumes, sus risas, sus ataques de ira. Todo se había evaporado, dejando atrás un espacio estéril y frío. Alejandro de la Fuente estaba en la cocina de acero inoxidable, intentando torpemente hacer tortitas. No cocinaba desde hacía más de una década, y sus movimientos eran rígidos, inciertos. Leo estaba sentado en la enorme isla de mármol, balanceando las piernas, sus ojos fijos en Osito Valentín, que estaba apoyado contra un frutero. ¿Te gusta el sirope de chocolate o de fresa, campeón?, preguntó Alejandro, la palabra campeón sonando forzada y hueca. Leo no respondió. Solo le dio una palmadita suave en la cabeza al oso. Alejandro suspiró, sirvió las tortitas mal hechas en un plato y las colocó delante de su hijo. Se sentó al lado de Leo, la distancia entre ellos pareciendo 1 kilómetro de mármol frío. Sabía que no podía forzar una conversación. Sabía que la confianza, como el brazo de su hijo, se había fracturado y necesitaría tiempo y cuidado para sanar. Leo, dijo suavemente, sé que las cosas están diferentes y confusas, pero quiero que sepas que estás a salvo. Nunca más dejaré que nadie te haga daño. Te lo prometo. Leo lo miró por primera vez esa mañana. Sus ojos no eran acusadores, ni temerosos. Eran simplemente vacíos. Cogió un pequeño trozo de tortita con los dedos. No se lo comió, sino que se lo ofreció a Osito Valentín, frotándolo contra la boca cocida del oso. El teléfono de Alejandro vibró discretamente en su bolsillo. Era un mensaje de su jefe de seguridad. Sujeto localizado y seguro en el Hotel Prentice. Paquete entregado a las 21:17. Vigilancia establecida. Está sola. Ninguna amenaza detectada. Alejandro guardó el teléfono, el alivio momentáneo siendo rápidamente reemplazado por el peso abrumador de su responsabilidad. Proteger a Sofía era fácil. Era un problema que el dinero podía resolver. Podía rodearla con una fortaleza invisible de seguridad, proveer sus necesidades materiales, asegurarse de que el mundo la dejara en paz. Era una reparación lógica, una variable que podía controlar. Pero arreglar a su hijo, eso era diferente. No había abogados ni equipos de seguridad para eso. Mirando al niño que alimentaba a un oso de peluche con una tortita fría Alejandro de la Fuente, el hombre que comandaba un imperio global, se dio cuenta de que estaba completamente en bancarrota en el único mercado que importaba. La moneda era amor, paciencia y presencia. Una moneda que había devaluado y descuidado durante años. La expiación por su trato a Sofía podía comprarse, pero la redención como padre tendría. Pasaron 3 días en una nebulosa de servicio de habitaciones y noticieros de televisión. Sofía se sentía como una astronauta flotando en una estación espacial, desconectada de la Tierra, observando el mundo a través de una pantalla de cristal. La historia del veredicto de Peluche continuaba siendo la noticia principal, pero lentamente comenzaba a ser reemplazada por nuevas tragedias y escándalos. La maquinaria mediática estaba encontrando nuevas presas que devorar. Al tercer día, Sofía despertó con una nueva sensación. No de miedo ni de tristeza, sino de una impaciencia sofocante. La habitación del hotel, antes un santuario, ahora parecía una jaula, sus paredes beige cerrándose sobre ella. No era una fugitiva. No era una inválida. Era una mujer inocente y estaba cansada de esconderse.
Ignorando la pila de ropa nueva y anónima, se puso su viejo vestido de algodón y el cardigan remendado. Eran su piel, su historia, y necesitaba volver a sentirse ella misma. Con una determinación recién descubierta, hizo las maletas, dejó la tarjeta de la habitación sobre la mesa y salió por la puerta, pasando junto al personal del hotel, que la observaba con una mezcla de curiosidad y deferencia silenciosa. Su primer destino fue su antiguo apartamento. Era una pequeña vivienda en un edificio modesto, pero era suyo. Era su hogar. Al doblar la esquina de su calle, el estómago se le encogió. Aunque la mayoría de las unidades móviles de noticias habían desaparecido, un paparazzo solitario estaba apoyado en un coche al otro lado de la calle, el largo objetivo de su cámara apuntando a la entrada de su edificio como un francotirador. La realidad la golpeó. Su casa ya no era un refugio, era una pecera. Antes de que pudiera decidir qué hacer, un hombre corpulento de traje salió de un coche negro aparcado a pocos metros de donde ella estaba. No se dirigió a ella, sino que caminó tranquilamente hacia el fotógrafo. La conversación fue breve e inaudible, pero el lenguaje corporal lo decía todo. El hombre de traje era una roca de autoridad inquebrantable. El fotógrafo, inicialmente desafiante, rápidamente se volvió sumiso, guardando su equipo y marchándose con el rabo entre las piernas. El hombre de traje regresó a su coche sin siquiera mirar a Sofía, pero el mensaje era claro. Estaba siendo vigilada, protegida por un ángel de la guarda invisible e intimidador. La sensación de gratitud fue instantáneamente sofocada por una oleada de resentimiento. Ella no era una propiedad que debía ser vigilada. Frustrada, se dio la vuelta y caminó sin rumbo, acabando por llegar al parque donde solía llevar a Leo. Era un lugar de recuerdos felices. Empujarlo en el columpio, construir castillos de arena, escuchar su risa mientras corría detrás de las palomas. El parque estaba lleno de niños y sus niñeras. Observó desde la distancia, un fantasma acechando su propio pasado. Vio a una joven niñera arrodillarse para atar el cordón de un zapato a un niño. Un gesto tierno y familiar que le dolió en el corazón. Una de las otras niñeras la reconoció. Un susurro comenzó, extendiéndose por el grupo como fuego en hierba seca. Las miradas se volvieron hacia ella, algunas de lástima, otras de admiración, pero todas de una curiosidad invasiva. Ya no era una de ellas. Era una historia, un titular andante. La comunidad de la que formaba parte la había expulsado, transformándola en una celebridad a su pesar. El dolor de ese aislamiento fue más agudo que cualquier cosa que hubiera sentido en el tribunal. Fue suficiente. La rabia, una emoción que había reprimido durante semanas, finalmente hirvió. Una rabia fría y clara. Rabia contra Beatriz por su crueldad, rabia contra el sistema por su injusticia, y ahora, una rabia creciente contra Alejandro de la Fuente por su arrogante interferencia. ¿Creía que podía arreglarlo todo con dinero y hombres de traje? ¿Creía que podía gestionarla como una de sus filiales, garantizando su seguridad mientras le robaba su propia autonomía? Se acabó. No sería más una pieza en su tablero. Cogió la tarjeta que Arturo Pérez le había dado. Estaba su número y, debajo, escrito a mano, el número de la oficina privada de Alejandro de la Fuente. Arturo lo había incluido, por si cambiabas de opinión sobre la demanda. No iba a demandarlo. Iba a enfrentarse a él. Caminó hasta la dirección, la sede del Grupo de la Fuente, un rascacielos de cristal y acero que perforaba el cielo, un monumento a la riqueza y al poder. Ignorando al intimidante portero, entró en el vestíbulo de mármol, pareciendo completamente fuera de lugar con su ropa gastada. Se acercó a la recepcionista, cuya expresión de pulido desdén vaciló por un segundo cuando reconoció el rostro de Sofía de las noticias. «Quiero ver al señor Alejandro de la Fuente», dijo Sofía, con voz firme, sin una pizca de vacilación. La recepcionista se recuperó. «El señor de la Fuente tiene una agenda muy ocupada. ¿Tiene usted una cita?» «No»,
respondió Sofía, pero le dirá que Sofía, la niñera de Leo, está aquí abajo, y que si no baja en 5 minutos la próxima llamada que haré será a todos los periodistas de la ciudad, y les contaré que el gran Alejandro de la Fuente tiene tanto miedo de enfrentarse a la mujer que casi envía a la cárcel que se esconde en su torre de marfil. Fue un farol audaz, nacido de la desesperación y la furia. La recepcionista, con los ojos como platos, cogió el teléfono. Sofía esperó, con el corazón acelerado, pero la barbilla en alto. No sabía lo que le diría, pero sabía que el silencio se había acabado. Si iba a reconstruir su vida, sería en sus propios términos, no en los de él. La era de ser una víctima silenciosa había terminado en el momento en que cruzó aquellas puertas giratorias. Estaba tomando el control. La llamada de la recepcionista debió de ser corta y eficiente, pues menos de 2 minutos después, una mujer con un traje sastre gris marengo, con una tablet en la mano y un aire de serena autoridad, salió de un pasillo lateral. «Señorita Sofía, el señor de la Fuente la recibirá. Por favor, acompáñeme». Su tono era neutro, pero las miradas curiosas que Sofía recibía de los empleados en el vestíbulo, mientras seguía a la mujer hasta un ascensor privado, dejaban claro que su reputación la precedía. El ascensor subió en un silencio aséptico, un cohete de acero cepillado que la transportaba a otro universo. No había música, solo el zumbido casi imperceptible de la maquinaria, subiendo piso tras piso, cada uno representando millones de dólares en capital, poder e influencia. Sofía sintió la presión en sus oídos, una metáfora perfecta de la presión que se acumulaba en su pecho. La puerta se abrió directamente a una antesala minimalista, y más allá, a través de puertas dobles de cristal, estaba la guarida del león. La oficina de Alejandro de la Fuente era menos una habitación y más un panorama. 3 de las 4 paredes eran de cristal del suelo al techo, ofreciendo una vista de 180 grados de la ciudad, que se extendía abajo como un mapa en miniatura. Los edificios parecían juguetes. Los coches eran insectos metálicos arrastrándose por las arterias de asfalto. Era la perspectiva de un dios, un lugar diseñado para hacer que cualquier problema mundano pareciera insignificante. Alejandro no estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba y cromo. Estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a la puerta, con las manos en los bolsillos, contemplando su reino. Se giró lentamente cuando ella entró, y la mujer del traje sastre cerró la puerta detrás de Sofía, dejándolos solos en el vertiginoso silencio. De cerca, sin la furia y la pompa del tribunal, parecía más pequeño, más viejo. Había un agotamiento en sus hombros que el traje caro no podía ocultar. «Señorita Sofía», comenzó, con la voz baja y controlada. «Gracias por venir. Yo quería tener la oportunidad de hablar con usted. Lo que ocurrió en el tribunal fue inexcusable. Mi ceguera, mi complicidad en la mentira de Beatriz. No hay palabras para expresar adecuadamente mi remordimiento. He dado instrucciones a mi abogado para que ofrezca un acuerdo, una compensación por todo lo que ha pasado». Vi estaba recitando un guión, una disculpa corporativa, pulida por abogados, diseñada para mitigar daños y cerrar un capítulo inconveniente. La fría calma de Sofía se rompió. «No quiero su dinero, señor de la Fuente». Sus palabras cortaron el discurso de él, nítidas e innegociables. «No estoy aquí por un acuerdo, estoy aquí para pedirle que pare». Él frunció el ceño, genuinamente confundido. «¿Parar? ¿Parar qué?» «Parar de protegerme», dijo ella, dando un paso adelante. Su presencia simple y terrenal, un desafío a la vasta esterilidad de la oficina. Parar de mandar a sus hombres de traje a espantar fotógrafos. Parar de enviarme ropa y comida como si fuera una mascota rescatada. Parar de encerrarme en hoteles y de tratarme como otro de sus problemas que se pueden resolver con una transferencia bancaria. Usted casi destruyó mi vida, y ahora está intentando arreglarla robándome lo que me queda, mi capacidad de vivir por mí misma. Su ayuda es solo otra forma de control.
Es una jaula de seda, y no voy a vivir en ella. El rostro de Alejandro vaciló. La sorpresa era evidente. Esperaba lágrimas, acusaciones, rabia a gritos, emociones que podría gestionar, absorber. No esperaba este análisis lúcido y cortante de sus propias motivaciones. No esperaba que ella rechazara la base misma de su poder, sus recursos. Comenzó él, pero titubeó, sin guión que seguir. Solo intentaba asegurarme de que estuviera a salvo. Yo puedo encargarme de mi propia seguridad, replicó ella, su voz ganando fuerza. Lo que no puedo hacer es recuperar mi nombre, mi comunidad, mi paz de espíritu, y eso es algo que su dinero no puede comprar. Usted no lo entiende, ¿verdad? Para usted, todo esto fue un proceso judicial, una crisis de relaciones públicas. Para mí, fue mi vida. Hizo una pausa, respirando hondo, el fuego en sus ojos suavizándose hasta convertirse en una brasa de dolor genuino. Cambió el enfoque, y al hacerlo, lo golpeó donde era más vulnerable. ¿Cómo está él?, preguntó suavemente. El cambio de tema lo tomó por sorpresa. ¿Cómo que quién? Leo, dijo ella, el nombre flotando entre ellos, un vínculo frágil y sagrado. ¿Cómo está de verdad? ¿Está comiendo? ¿Está durmiendo? ¿Alguien le está leyendo antes de dormir? La fachada de Alejandro de la Fuente, el director general multimillonario, finalmente se desmoronó. La pregunta simple y sincera de Sofía hizo lo que abogados y acusaciones no habían conseguido. Lo rompió. Se apartó de ella, pasándose una mano por el rostro en un gesto de absoluta derrota. No habla. La voz de Alejandro salió entrecortada, un susurro áspero. Apenas come. Simplemente se sienta y abraza a ese oso. Se giró para encararla, y por primera vez, Sofía no vio a un titán de la industria, sino solo a un padre aterrorizado y perdido. No sé qué hacer. Le compro juguetes, intento hablar. Soy un extraño para él. La única persona de la que era cercano era usted, y yo ayudé a alejarla de él. La confesión quedó en el aire, cruda y dolorosa. El poder se había invertido por completo. En aquella torre de cristal, con el mundo a sus pies, él era el impotente. Y ella, la niñera de ropas gastadas, era la única que tenía la llave de lo único que realmente importaba. La rabia de Sofía se disipó, reemplazada por la empatía que era la esencia de quién era ella. No había venido a por eso. No había venido a consolarlo. Pero al ver la desesperación en su rostro, vio que su castigo ya había comenzado y sería una sentencia perpetua de culpa. El silencio se extendió, llenado solo por el zumbido distante de la ciudad allá abajo. El silencio en la sala del pináculo ya no era tenso. Era un vacío llenado por el dolor crudo de un padre. La confesión de Alejandro, despojada de toda arrogancia, cambió fundamentalmente la dinámica entre ellos. Sofía había venido a buscar su independencia, lista para una batalla. Encontró, en cambio, una rendición incondicional, no a ella, sino al bienestar de un niño. La rabia que la había impulsado hasta allí se desvaneció, dejando atrás el núcleo de quien siempre había sido, una cuidadora. La profesional dentro de ella, la niñera que amaba a Leo, no vio al multimillonario que la perjudicó, sino al padre de un niño traumatizado que necesitaba ayuda. Fue esa profesional la que habló, la voz tranquila y llena de una autoridad que no venía del dinero, sino del conocimiento y la compasión. Necesita estabilidad, señor de la Fuente. No juguetes. Necesita una rutina y un sentimiento de seguridad que ha sido hecho añicos. Ese apartamento, esa casa, es un lugar de trauma para él. No se curará allí. Alejandro la escuchaba como un hombre que se ahoga se aferra a un trozo de madera. ¿Qué hago?, preguntó, la pregunta más honesta que probablemente había hecho en años. Dígame qué hacer, y lo haré, lo que sea. Primero, dijo Sofía, su tono volviéndose firme,
estableciendo los términos no de un empleo, sino de una misión de rescate. Va a parar todo. La vigilancia, los regalos anónimos. Mi vida es mía. Encontraré mi propio lugar para vivir. Un lugar sencillo, cerca del parque. Puede pagar el alquiler, si quiere, como parte de su reparación. Pero la elección será mía. La libertad será mía. Alejandro asintió de inmediato. Hecho. Segundo, continuó ella. Si acepto ayudar a Leo, no seré su empleada. No soy una empleada a la que puede despedir cuando las cosas se pongan difíciles. Seré una consultora para su bienestar. Tomaré las decisiones relativas a su rutina diaria, su terapia, que la necesitará, y su entorno. Usted me dará autonomía completa. De nuevo, el asentimiento fue rápido, casi desesperado. Absoluta. Lo que usted diga. Hizo una pausa, reuniendo valor para su condición final, la más importante. Y finalmente, el acuerdo que sus abogados ofrecieron. Lo aceptaré. Alejandro pareció aliviado por un momento, como si finalmente estuvieran hablando un idioma que él entendía, el de las transacciones. Pero Sofía levantó una mano para detenerlo. Pero ni un céntimo de ese dinero vendrá a mí. Quiero que cree una fundación en mi nombre. El dinero será el capital inicial para construir y operar una guardería de alta calidad y bajo coste en mi barrio. Será un lugar seguro para niños como Leo, cuyos padres quizás no tengan los recursos que usted tiene, pero cuyo amor es igualmente valioso. Quiero que el dolor que su familia me causó se transforme en un puerto seguro para docenas de otros niños. Esa es mi indemnización. Esos son mis términos. Alejandro la miró, completamente atónito. Estaba preparado para firmar un cheque de 7 u 8 cifras para hacerla desaparecer, para aliviar su conciencia. En cambio, ella le pedía que invirtiera en un legado. Estaba transformando su intento de expiación en un acto de creación, forzándolo a participar en una forma de sanación mucho más profunda y significativa. Él le estaba ofreciendo un rescate personal. Ella estaba exigiendo que él ayudara a redimir una pequeña parte del mundo. Por primera vez, vio la verdadera magnitud de su fuerza, la profundidad de su integridad. No era solo una víctima inocente. Era una líder nata, forjada en el fuego que él había ayudado a encender. Sí, dijo él, la voz embargada por una emoción que no podía nombrar. Sí, por supuesto, lo haremos. Se había sellado un acuerdo, no con contratos y firmas, sino con un entendimiento mutuo nacido de la crisis. Sofía sintió que el peso de semanas se levantaba de sus hombros, reemplazado por el peso de un nuevo propósito. Ya no estaba a la deriva. Tenía un rumbo. De acuerdo, dijo ella, volviendo al presente, a la tarea inmediata. No iré a su apartamento. Todavía no. Llévelo al parque mañana por la mañana. Donde solíamos ir. Siéntese en un banco donde yo pueda verlos, pero donde él no me vea inmediatamente. No le diga que voy a ir. Solo esté allí con él. Déjelo jugar si quiere. Déjelo sostener el oso. Yo me acercaré cuando sienta que es el momento adecuado. Era un plan. El primer paso en un largo viaje. Sofía se giró para irse, su asunto allí terminado. Señorita Sofía, la llamó Alejandro. Ella se detuvo en la puerta, sin volverse. Gracias, dijo él. La palabra parecía pequeña e inadecuada en el vasto espacio, pero llevaba el peso de un hombre roto que empezaba a entender el verdadero significado del valor. Sofía no respondió. Las gracias no eran necesarias. La curación de Leo sería la única respuesta que importaba. Salió de la oficina y tomó el ascensor para bajar, dejando al hombre en su torre de marfil atrás. Mientras descendía, observando la ciudad elevarse para encontrarla, ya no se sentía como una víctima descendiendo del Olimpo. Se sentía como una constructora, bajando al nivel del suelo, lista para poner la primera piedra de una nueva fundación. La mañana siguiente, amaneció clara y fresca, con ese tipo de sol pálido de otoño que hace que el mundo se vea nítido y frágil.
Fiel a su palabra, Alejandro estaba en el parque. Llevaba un suéter gris sencillo y pantalones oscuros. Un intento tan obvio de parecer normal que era casi conmovedor. Parecía un rey en el exilio, despojado de sus ropajes e incómodo en su propia piel. Se sentó en un banco frente a la zona de juegos. Un oasis de arena y plástico de colores que parecía absurdamente alegre. A su lado, Leo estaba quieto. Un pequeño ángel de luto, sosteniendo a Osito Valentín como un náufrago se aferra a un bote salvavidas. Desde lejos, escondida tras el follaje de un gran magnolio, Sofía observaba. Les dio tiempo, 20 minutos. Vio a Alejandro intentar, sin éxito, iniciar una conversación. Vio a Leo trazar patrones invisibles en la pata del oso. Su corazón se dolía por ambos. Finalmente, respiró hondo y comenzó a caminar. No se acercó a ellos directamente, sino que caminó por el borde de la zona de juegos. Su presencia un hecho casual, no una confrontación. Se sentó en un columpio a cierta distancia, meciéndose suavemente hacia adelante y hacia atrás. El suave crujido de la cadena, un sonido familiar y reconfortante. No los miró. Simplemente existió en el mismo espacio. Tardó 3 minutos. Pero entonces, la cabecita de Leo se levantó. Sus ojos, antes vacíos, se abrieron de par en par con un destello de reconocimiento. No emitió ningún sonido. Simplemente la miró fijamente, su cerebro de 5 años intentando procesar lo imposible. La figura de Consuelo que había desaparecido estaba allí. Sofía dejó de mecerse y muy lentamente le ofreció una pequeña sonrisa. No una sonrisa de lástima, sino la misma sonrisa cálida que le daba cada mañana. Fue Leo quien se movió primero. Se deslizó del banco, dejando atrás a un Alejandro petrificado, y dio un paso vacilante en su dirección. Luego otro. Se detuvo a unos metros de distancia, su pequeño cuerpo tenso, todavía aferrado a Osito Valentín. Sofía no dijo nada. Simplemente abrió los brazos. Una invitación silenciosa. Él miró de su rostro a sus brazos abiertos, y luego al oso en sus manos. En un movimiento que le rompió el corazón a Alejandro, Leo le extendió el oso. Era una ofrenda de paz, una transferencia de confianza. Sofía se arrodilló en la arena, poniéndose a su nivel, y aceptó el juguete gastado con la solemnidad de quien recibe una corona. «Hola, Valentín», susurró ella, con la voz un poco temblorosa. «Te he echado de menos». Entonces, miró a Leo. «Y te he echado de menos a ti también, mi niño». El niño no la abrazó, no habló, pero dio un último paso adelante y puso su pequeña mano sobre la de ella, que sostenía la pata del oso. Fue suficiente. Era un comienzo. Al otro lado del parque, Alejandro de la Fuente observaba, y por primera vez desde el veredicto, sintió una punzada de algo que no era vergüenza ni culpa, sino una frágil y luminosa esperanza. Los meses que siguieron fueron una lenta reconstrucción. Sofía, fiel a su palabra, alquiló un pequeño y soleado apartamento a 2 manzanas del parque. Las sesiones con Leo comenzaron allí en territorio neutro, y lentamente se trasladaron al parque, y solo mucho más tarde a la vasta y silenciosa casa de Alejandro, que Sofía gradualmente llenó con los sonidos de la risa y la música infantil. Trabajó con el terapeuta de Leo, estableciendo rutinas que lo hicieron sentir seguro. Alejandro aprendió a estar presente. Canceló reuniones para estar en casa a la hora de la cena. Cambió las llamadas internacionales por construir fuertes de Lego en el suelo del salón. Aprendió a escuchar, no solo las palabras, sino los silencios. La primera vez que Leo volvió a hablar fue un susurro de una palabra mientras Sofía le leía un cuento. La palabra fue «otra vez». Y Alejandro, que escuchaba desde la puerta, lloró en silencio. Mientras Leo sanaba, otro tipo de construcción tenía lugar al otro lado de la ciudad. Se estableció la Fundación Osito Valentín y comenzó la construcción de la guardería. Sofía supervisó cada detalle, desde el color de las paredes hasta el tipo de césped del patio.
ya no era la niñera de ropas gastadas, era la directora del proyecto, una fuerza de la naturaleza, negociando con contratistas y entrevistando a profesores con la misma dignidad inquebrantable que había exhibido en el tribunal. Alejandro financió todo, silenciosamente, a distancia, honrando su promesa de no interferencia. Ya no la veía como una ex empleada, sino como una socia en el único proyecto que ahora importaba en su vida. Beatriz de la Fuente, por su parte, aceptó un acuerdo judicial, desapareciendo de la vida pública y, lo más importante, de la vida de Leo, una figura fantasmagórica de un pasado doloroso. Un año después del día en que Sofía salió del tribunal, la guardería Rincón de Valentín abrió sus puertas. Era un lugar vibrante, lleno de luz, color y el sonido más feliz del mundo: niños riendo. Sofía estaba en la entrada, no con un vestido gastado, sino con unos pantalones prácticos y una camisa sencilla, su rostro iluminado por una sonrisa de propósito cumplido. Esa tarde, tuvo 2 visitantes. Alejandro llegó, no en un Maybach, sino en un todoterreno común, de la mano de Leo. El niño, ahora con 6 años, era un niño diferente. Hablador, curioso, sus ojos brillantes de vida. Corrió hacia Sofía y la abrazó con fuerza. «Sofía, papá y yo hemos hecho galletas», anunció, entregándole un bote. Alejandro se acercó, la incomodidad de antes reemplazada por una calidez genuina y respetuosa. «Insistió él», dijo Alejandro sonriendo. «Parece que tienes competencia en la cocina». Sofía rió, una risa libre y genuina. «Aquí siempre hay sitio para más galletas». Su mirada recorrió el patio de recreo, donde niños de todos los orígenes jugaban juntos, seguros y felices. El legado de la mentira de Beatriz ya no era destrucción, sino este lugar, este santuario. La niñera de ropas gastadas no necesitó convertirse en una princesa rica para encontrar su final feliz. Había tomado los pedazos de una vida rota y los había usado para construir un hogar para muchos, demostrando que la verdadera riqueza no estaba en los trajes impecables o en las torres de cristal, sino en la fuerza silenciosa de una dignidad que nadie jamás podría arrebatarle.